Vamos a estar compartiendo el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versos 44 y 45. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor de que David era un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Este mensaje lo he titulado Hablando del problema. ¿Ok? Todos tenemos problemas en nuestra vida, pero el problema siempre nos está hablando, siempre nos quiere amedrentar, siempre nos quiere destruir. Nuestro adversario nos quiere destruir mucho antes de enfrentarnos. Por ende nos habla siempre a través de nuestra esposa, los hijos, la familia, que es bastante delicado para nosotros. La guerra más fuerte que vive todo cristiano, todo creyente, está en la mente. Nuestra mente a cada diario nos dice cosas, nos vienen recopilando por recuerdos viejos, porque son cosas, nuestro enemigo siempre nos habla de nuestro pasado, nos está el presente para siempre tenernos amaullados. ¿Okay? David, el gigante, tipifica las adversidades que tenemos en la vida. La falta económica, muchas veces la falta de comida en la casa, problemas en la familia, problemas con la esposa, con los hijos, aún problemas en el trabajo. Vienen los recortes personales, vienen cosas y nos juzgan, nos dicen que van a desemplear, que va a hacer como que falta. Ok, el problema a diario nos está hablando, pero a muchos el problema le habla y los derrota. Pero yo me baso en David. El gigante le habló a David y le dijo: hoy te mataré, quitaré tu carne, te quitaré la cabeza y tu carne alimentará las bestias del campo y las aves del cielo. Pero David no se quedó callado. David también le habló el problema. Le dijo: hoy te mataré, arrancaré tu cabeza y alimentaré las bestias del campo y las aves del cielo con tu carne y la de todos tus filisteos. Porque David sabía que cuidado. David sabía que un Dios era poderoso. Nosotros a veces como cristianos tenemos un momento de gloria, tenemos un momento en que estamos pasando una buena vida, pero cuando viene un pequeño problemita se nos olvida la grandeza de Dios, se nos olvida las cosas que ha hecho en el pasado. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que si Dios dio en la mañana para el desayuno, al mediodía tiene que dar para el almuerzo y en la tarde dará la cena, porque Dios es un Dios de principio. En la mañana tenemos su misericordia, pero en la noche su fidelidad permanece porque tiene vida. Estas son cosas que nos da Él cada día, nos brinda su misericordia cada mañana y Él cada día hace las cosas nuevas. Nosotros no nos podemos dejar arrinconar de las palabras que gustan. ¿Cómo es esto? A ver si de pronto yo te digo: varón, vas a tener una empresa, va a tener que vas a tener una empresa, vas a tener que encontrar un independiente. Tú le llamas, pero estás en una situación de que tal vez no es la mejor en tu vida. Tienes muchos problemas, tienes una cantidad de paga diario, no tienes para la comida, tienes la pensión, tienes tú el fondo que está en el fondo, debes toda la plata que puedas deber. Y yo digo que vas a ser dueño de una empresa. Y yo, pero ¿cómo es esto? Porque Dios siempre escribe el libro por el final. Y empieza en ti un cambio, un nuevo proceso, un renovamiento en nuestra mente. Porque mientras estamos en el mundo, somos esclavos del pensamiento del mundo. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer cuando llegamos a Él? Lo primero que el Señor hace es transformar nuestra mente para libertarnos. Y en nuestra mente primeramente y después en nuestro espíritu. Porque entonces empezamos un proceso de renovación, el cual nos está llevando a día en cambio, en prueba, en lucha, para el Señor entregarnos lo que nos dio. Como es el caso de un varón, yo le dije: varón, y me dice que te va a entregar una casa, vas a ser dueño de tu propia casa. Él me dice: pero ¿cómo es posible? Y desde que vine al Señor, me echaron de la casa, ya no vivo con mi mamá, ahora me toca pagar riendo, no tengo trabajo. ¿Cómo es esto que Dios me da una casa cuando estoy en una tremenda miseria? Desde que conocí al Señor solamente tengo lucha. Pero es que este hombre era esclavo de un pensamiento. Él no conocía al Dios, el Rey de Reyes, al Señor que provee. Porque es fácil decir: yo conozco al Señor que sana cuando ha sanado a otra persona. Pero es diferente cuando dice: yo conozco al Dios que sana porque a mí me ha sanado. Yo conozco al Dios que provee porque yo estaba sin nada y Él me dio un empleo, me dio una casa. Este hombre tenía una mente de esclavo. Este hombre vivía con su familia, vivía con su mamá, con su hermano. Llegaba a la quincena y solamente daba 100.000 pesos. Vaya, 100.000 pesos, no sé qué puede alcanzar 100.000 pesos en la casa. Y Dios le da una promesa de darle una casa. Y lo primero que hace es que lo saca de ahí, de la comodidad que está, y lo lleva a pagar arriendo. Si el Señor te va a entregar algo a ti poderoso, tú tienes que empezar a luchar por él. Porque si tú no valoras lo que tienes y no sabes lo poquito que tienes, cuando el Señor te lo mucho, vas a fracasar. Y el Señor, cuando te entrega algo, te lo entrega para siempre.
Por ende, por eso siempre pasamos por procesos, por distintos procesos, por distintas pruebas, por distintas luchas para llegar a la gran bendición que el Señor nos ha dado. Si tú tienes una casa, tú solo tienes que pagar el arriendo, tú tienes que pagar el gas, la luz, el cable, internet si tienes internet, todos los servicios. Y te estás empezando a dar cuenta que 100.000 pesos que tú dabas en tu casa no alcanza ni siquiera para el agua. Y aún así tú deseabas tener una casa. Era tu deseo, eran los deseos de tu corazón. Por tanto, el Señor los va a cumplir en tu vida. Pero primero tiene que enseñarte a que las cosas cuestan. Primero tiene que enseñarte a ser un administrador. Porque en tu casa tú no administrabas nada. Vivías simplemente y otro administraba y tú no sabías cómo llevaban las cosas. Cuando el Señor nos somete a estos procesos de lucha, nos está mostrando la grandeza de Dios. Es fácil llegar a mi quincena, se enfermó el niño y yo compro el medicamento. No hay para la comida, yo la compro. Pero en el momento en que nada de esto tienes, que bajan de tus amigos y te echan fuera porque tampoco tienes, o simplemente no quieren prestarte el dinero, entonces tú empiezas a quejarte, empiezas a llorar, empiezas a renegar y empiezas a alejarte de la gloria de Dios, porque dice que las cosas de que te metiste cristiano, las cosas no te están yendo bien. De que me metí aleluya, las cosas van de mal en peor. Pero tú no te estás dando cuenta que aún en ese desierto el que el Señor te ha llevado es donde Él se va a manifestar en gloria sobre ti. ¿Por qué? Porque es que tú estás viviendo una dependencia. Tú te crees, a veces nosotros nos endiosamos, nos creemos Dios porque yo pago el gas, yo pago los servicios, yo llevo la comida. ¿Dónde está Dios ahí si yo solamente hago las cosas? Pero cuando nada de esto tiene, cuando todo el mundo te da la espalda, entonces es cuando tú empiezas a doblar tu rodilla y decir, Señor, hoy creo en ti, Padre, porque a pesar que no tengo nada, estoy caminando bajo tu palabra que dice que nunca me faltará nada, Señor, y que tú nunca me dejarás avergonzado. Por tanto, yo creo hoy a ti y voy a salir en el nombre del Señor y sigas al pueblo. Sales a trabajar, consigues empleo, consigues dinero, consigues comida. La misericordia empieza a actuar sobre ti. Porque es fácil decir, yo soy cristiano, pero que no tener prueba, no tener lucha. Muchas veces nosotros queremos llegar al final de la meta y ser campeones y antes de correrla. Y peor aún, si antes de correrla, antes de tener un entrenamiento previo. No podemos tener las cosas si no las hemos merecido, si no las hemos luchado. Porque el día que las tengamos, no vamos a hacer como lo vamos a hacer. Imagínense, cualquiera que le diga hoy va a ser presidente de este país, ¿cómo va a hacer eso? Tienes que pasar por un proceso. Tienes que ser gobernador, alcalde, tienes que estudiar, tienes que trabajar y ya de llegado el tiempo es que vas a empezar a ver la bendición que Dios te prometió. A David lo ungieron como rey de Israel, pero David seguía pastoreando la oveja, seguía en ese desierto pastoreando. Para su padre, David nada más servía simplemente para hacer los mandados, no servía para más nada. Aún su padre lo tenía en poco, porque sus otros 7 hermanos eran los dignos de un reino, eran los típicos guerreros, pero David simplemente era el pastorcito. Y viene Samuel y lo unge como rey de Israel, pero David sigue en el campo, cuidando la oveja. David no estaba apartado de la gloria de Dios. Dios no se había olvidado lo que le había prometido a David. Él le había prometido un reinado, por ende lo estaba capacitando para el día del momento obtener su reino. David en ese campo, mientras cuidaba su oveja, peleaba con osos, peleaba con leones. Era un hombre que no le temía nada. Era un hombre que se había forjado con valentía. Y cualquier cosa que quisiera dañarlo, él inmediatamente se defendía porque creía en un Dios poderoso. Cuando llega al campo de batalla con el filisteo, David llega, voy a hacer un mandado para lo que servía David. Supuestamente voy a llevar unos panes y unos quesitos. Cuando él escucha las palabras que el gigante gritaba al pueblo y lo amedrentaba, David dice, ¿y quién es ese incircunciso que grita y amedrenta el escuadrón del rey de Jehová? David citó una palabra clave. Le dice, ¿a quién es esa persona que no pertenece a nuestro reino, que no tiene ni arte ni parte en nosotros y se atreve a desafiarnos, siendo nosotros los hijos del rey, del Dios Todopoderoso? Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá hacerme frente? Eso es lo que decía David. Cuando el gigante lo vio, lo miró en poco y le tuvo. Te digo, te mataré, te cortaré la cabeza y alimentaré las aves del campo y a las aves del cielo, las bestias del campo con tu carne. ¿Qué le estaba diciendo el gigante? Tú no estás preparado para ser rey. Y aquí, ¿a ti quién te dijo que tú podías gobernar esta nación? Si tú eres pequeño, no eres un hombre diestro de la guerra. ¿Quién te crees tú para gobernar esta nación? Aquí estoy yo que te voy a acabar. Pero David le dijo, a mí me ofrecieron un reinado, cosa que yo voy a cumplir, porque lo que me dijo mi Dios es poderoso y él no miente. Por tanto, tú estás derrotado. ¿Cuántas veces han tenido sueños y decir,
yo voy a estudiar, yo voy a capacitar. ¿Cuántas veces tus compañeros no te habrán dicho? Los viejos no da la pata. Ahora después de Dios que vas a aprender, ya perdiste el tiempo, quieres matarte tu fe. Allá está de parte tuya si lo crees. O vive arrendado, nuevamente como el vecino, vives arrendado y de pronto llegas a tu casa y dices a tu esposa, mi amor, yo quiero comprar una casa. Y le dices, me dijeron que iba a tener una casa, voy a comprar una casa, ya te va a decir, tú estás pensando en una casa y no estás más acostando sin comer porque no hubo ni para comer y estás pensando en comprar una casa. ¿De dónde pues vas a comprarte una casa? Te está hablando el problema te está hablando. ¿Qué vas a hacer cuando el problema te empieza a hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? ¿Vas a renegar en contra de Dios? ¿O simplemente te vas a levantar y vas a decir, porque el Señor me dijo que yo tengo una casa, yo voy a luchar por esa casa, porque la voy a tener en el nombre del Señor? Es diferente. Amén. Sé que el tiempo es corto. Muchas gracias por haberme invitado aquí. Espero que le haya servido provecho esta palabra. Medítenla. A diario vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, pero siempre, mientras permanezcamos el Señor, la vamos a poder cumplir. Gracias. Dios le bendiga. Vamos a darle gracias por la palabra que trajo el hermano. Bendito sea el Señor. Padre, gracias porque tú cada día nos hablas, Señor. Tú cada día, Señor, nos enseñas, nos instruyes, Padre. Pero nosotros tenemos una confusión en nuestras vidas. Señor, a veces escuchamos nuestro oído terrenal, Señor, escucha al enemigo, la voz del enemigo. Tú no puedes. Eso es muy grande para ti, Señor, pero tú has colocado unas promesas, Señor, en tu libro sagrado. Ayúdanos a entender, danos ese discernimiento para entender tu palabra, Señor, cada día, Padre. Señor, toma control de nosotros, Padre. Quita todo terrenal, toda contaminación del hombre viejo, quítala de nuestra vida. Ilumina nuestros caminos, Señor. Toma control de nuestras necesidades. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestras manos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice cada directivo de esta empresa, cada trabajador. Bendice su producto, Señor. Bendito Dios que estás en los cielos. Guárdanos. Guárdanos de toda venganza del enemigo, Señor. Apártanos del Señor. En el nombre de nuestro Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por la vida de Brian David, Daniel Santiago, Valentina. Señor, gracias por la vida de Victoria. Gracias por la vida de mi esposa. Gracias por todo aquel que en estos momentos se encuentra levantándose de una enfermedad. Señor, gracias por cada uno de ellos, Padre. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Yair. Padre, llévalo a su hogar sano y salvo. Señor, guárdalo de toda venganza del enemigo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue usándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.